¿Es la trascendencia RF y a cuánto escala? La trascendencia de realidad ficción es un concepto metafísico que se utiliza en debates sobre niveles de poder en ficción, especialmente en el contexto de personajes que tienen la capacidad de influir no solo dentro de su propio universo ficticio, sino también en niveles que trascienden la narrativa y la estructura misma de la ficción. Este concepto implica que un personaje tiene un poder que va más allá de la simple destrucción o manipulación de universos, entrando en la capacidad de alterar, controlar o existir fuera de la estructura narrativa que define su propia existencia y ser. La trascendencia realidad ficción es un estado en el que un ser es cualitativamente superior a otro mundo, como resultado de ver el mundo como ficción y, por tanto, ser más real que dicho mundo. Debido a esto, el personaje será tratado como completamente superior a la cosmología que trasciende, y a todos los personajes limitados a ella, y por lo tanto se le otorgará un nivel más alto. Por ejemplo, si un personaje viera todo un continuo espacio-tiempo infinito como ficción, sería superior hasta tal punto que las diferencias de poder finitas, o incluso infinitas básicas, no pueden superar su superioridad. Por lo tanto, serían tratados como más que infinitamente mayores, como en este caso log 1, c. La brecha entre el mundo superior y el mundo inferior sería estrictamente de calidad, no de cantidad. Otro ejemplo sería que alguien vea como ficción una estructura de infinitas dimensiones superiores, por lo tanto sería log 1, a. También se puede considerar como los personajes que existen en un libro o cómic existen solo en la superficie bidimensional de la hoja de papel, para hacer una analogía con las diferencias entre las dimensiones del espacio. El concepto se utiliza más comúnmente para aplicarlo a avatares de autores y otros seres en el mundo real, ejemplo de Boritero Toara. Sin embargo, también se puede aplicar a cualquier personaje que sea autor de un mundo inferior de existencia o a cualquier personaje. Requisitos. 1. Deben ver el mundo como una forma real de ficción, es decir, para ellos lo que sucede en la ficción no es real y no tiene consecuencias físicas para su ser y tampoco tiene mayores consecuencias para su ser que un personaje de ficción real podría serlo razonablemente para un ser humano de la vida real. Sin embargo, el medio en el que ven el mundo como ficción generalmente no importa, ya que ser ficción es suficiente para considerar una trascendencia realidad ficción. Ejemplo: los sueños en Higurashi 2. Los medios potenciales para ver una cosmología como ficción incluyen medios escritos, libros, historias y todos los tipos de narrativas, imágenes, pinturas, cómics, mangas, dibujos, series o películas, datos, simulaciones o videojuegos, o construcciones mentales, pensamientos o sueños. Todo lo anterior sería considerado menos real que la persona que ve la cosmología como tal, y puede implicar directamente superioridad cualitativa. Ten en cuenta, Walt, que el medio suele ser una representación o contenedor de ficción en un plano superior y no necesariamente la ficción en sí misma. En otros casos, donde no está claro si una descripción califica como una verdadera visión de un mundo como ficción, el factor decisivo más importante es si la descripción justifica una suposición de superioridad cualitativa por las mismas razones que los casos generales que mencioné anteriormente. Un personaje que califica normalmente escalaría a un nivel de infinito más alto que la totalidad de la cosmología que trasciende. Entonces, por ejemplo, ver una cosmología de bajo 2, c a 2, a como ficción otorgaría bajo 1, c, hacerlo en una construcción de 6 dimensiones superiores bajo 1, c escalaría el personaje a 1, c, haciéndolo a 10 d, la estructura dimensional high 1, c sería el equivalente a una 11 de high 1, c. La estructura high 1, c es vista como ficción, entonces eres 12 de 1, b y así infinitamente y sucesivamente. Para indexar la trascendencia RF, se debe tener en cuenta la representación de la trascendencia en la historia. Si la trascendencia se trata como si estuviera suficientemente representada y fuera importante para la historia, es decir, ser el autor literal del mundo con control total sobre él, entonces es válida. Si no se retrata lo suficiente como trascendencia en comparación con el mundo ficticio, entonces no se indexa como tal y simplemente se clasifica como si no estuviera involucrada ninguna trascendencia RF. En conclusión, las jerarquías de RF te hacen 1, A o High 1, A, depende de la wiki.